Bueno, casi que de la conversación de los colegas uno puede derivar un hecho fundamental, y es que viven en una dicotomía. O sea, nuestros estudiantes ingresan al aula con una posición muy dicotómica entre esto es muy importante, pero también es un relleno, ¿no? Y casi que la postura de los tres podríamos pensar que implica que en el campo de la ética básica hay que mover a los estudiantes, hay que mover a la persona, no al estudiante con la nota, sino a la persona en el sentido de preocuparlo, incomodarlo, cuestionarlo y hacerlo verse a sí mismo desde el escenario de la ética. Eso, digamos, son, si lo queremos pensar así, una serie de retos para los docentes. O sea, ¿cómo logro yo cuestionar al estudiante desde la ética? ¿Cómo logro yo involucrarlo desde su vivencia cotidiana para que sienta que esto es parte de su vida misma? O sea, en última, lo que ustedes están proponiendo desde otra perspectiva teórica sería: generémosles conflicto cognitivo para que ellos empiecen a moverse en torno a... Pablo Daniel nos decía, bueno, yo coloreo con casos, que ya nos deja pensar un poco en algunas estrategias. ¿Qué otras cosas hace un docente para lograr este objetivo particular? Como quieran. Bueno, aquí es donde es importante hacer, con respecto a la enseñanza de la ética, a diferencia de otras competencias, como por ejemplo la lectura o las competencias en matemáticas, en la ética no se enseña. Ustedes, el psicólogo, me enseñan a mí más, pero lo que ha mostrado la psicología moral es que buena parte de la ética no se enseña dentro del aula, sino fuera del aula. Y el problema precisamente es que como es fuera del aula, los que están por fuera no saben lo que está pasando ahí, y ahí se daña todo. Entonces cuento esto porque muchas veces dicen, estos estudiantes de las clases de ética no sirven porque miren lo que está pasando, pero es que lo que pasa es que ahí no es que se esté dando parte de la formación profesional. Es decir, la clase de ética no es un espacio suficiente, es un espacio creado para reflexionar, para pensar, etc. Entonces, hecho esta aclaración, hay dos puntos importantes a tener en cuenta. La enseñanza de la ética sí tiene que partir de la experiencia de los estudiantes, ¿sí? Y en esto yo creo que hay que siempre tener presente a John Dewey, el gran filósofo de la educación, que fue el que señaló que en qué sentido la experiencia era muy importante, y sobre eso en los últimos años hay muchas cosas que hablan de cosas experienciales y todo eso, y se presentan como si fuera algo nuevo, y realmente no se está diciendo mucho, y antes más bien se está desviando la atención de la gente. Entonces sí, en la enseñanza de la ética es muy importante partir de la experiencia de la cual está el estudiante. Y muchas veces el problema de los mismos profesores de ética, que vienen de filosofía o de otras, es que nos centramos en recorrer teorías éticas, lo cual me parece fundamental. Ahorita digo por qué, sin pensar que lo más importante está en trabajar con la experiencia de ellos y a partir de la experiencia de ellos. Y en este sentido hay que trabajar didácticas que estén basadas en la experiencia. Una de ellas, muy importante, son los casos, pero hay otras que hay que utilizar. Eso es lo primero, o sea, es importante partir de la experiencia de los estudiantes. Pero también la ética en la universidad, sobre todo cuando no es para filósofos, tiene también un espacio es muy importante conocer, digamos, tanto la naturaleza de los problemas éticos como también de las posturas éticas, de las corrientes éticas. Y no porque esto sea digamos, por tener una información ahí, sino porque esto le ayuda a sistematizar al estudiante sus propias creencias. No es porque uno tenga que saber qué es deontología, porque creo que es importante,
De hecho, un gran problema es que le mandamos mucha información, ¿no? De ontología, utilitarismo, esas cosas. No están tantos conceptos, es leer esos autores, leer las tradiciones, porque las tradiciones son muy ricas, tienen problemas muy ricos. Usted no se imagina la cantidad de problemas que uno puede sacar de un pedacito, de un fragmento de la ética de Aristóteles cuando habla de la felicidad. Pero no es porque uno vaya a aprenderse a Aristóteles como nació, no, sino que es que de ahí hay un problema. Y aquí entonces viene una cosa muy importante con la lectura que quiero defender como un acto ético fundamental. Una de las competencias ciudadanas fundamentales, independientemente de eso, pero digo, eso lo llaman así, pero en toda discusión siempre se dice, es importante saber escuchar, ¿cierto? Pues el acto de lectura es un acto profundo de respeto hacia el otro. Entonces es importante que nuestro estudiante aprenda a leer, y aprenda a leer eso que dijeron otros, que en el fondo lo pone a uno a reflexionar sobre la propia experiencia de uno. Entonces ahí hay otra cosa importante, y es que el profesor tiene que tener la capacidad de conectar la experiencia que tiene el estudiante, las experiencias que vive el estudiante, con las experiencias que están reflejadas en los textos, de tal manera que lo cuestione, ¿sí? De tal manera que me dice, esto no lo sabía, esto no lo entendía, esto es nuevo, esto no lo había visto. Y eso en eso, digamos, es fácil decirlo y es muy difícil hacerlo en clase. Es decir, no es fácil utilizar eso. Los profesores a veces de ética somos inermes no sabemos a veces cómo manejar, porque esto cuestiona a los estudiantes, cómo manejar esas situaciones de crisis que se pueden dar en los estudiantes. Y ahí lo que viene de la psicología puede ser importante para el mismo profesor de ética, para que aprenda a manejar esas situaciones. Bueno, pues yo coincido con Wilson plenamente, y un poco también recogiendo la percepción de los estudiantes. Ellos anotan que es necesaria una combinación casi que perfecta o equilibrada entre lo teórico y lo experiencial, porque un exceso de teoría desmotiva, agota, cansa y le pierdes el sentido a la clase. Pero un exceso de experiencia queda en vacío, cuando realmente lo ético tiene una cantidad de asuntos como las diferentes corrientes, los diferentes postulados filosóficos y teóricos de cada una de las éticas. Entonces digamos que en esa medida es muy fácil decirlo, también coincido contigo, difícil lograr ese equilibrio entre lo experiencial y lo teórico, pero básicamente cuando el docente logra este equilibrio, obviamente la comprensión y la aprehensión de lo ético se les facilita a los estudiantes. Además de los casos, han habido algunas experiencias o algunas metodologías en las cuales los estudiantes se han visto, digamos, muy afortunados. Es que hemos trabajado juego de roles. Entonces el juego de roles, entonces hay unos que asumen el rol de abogado, otros el rol de cliente y otros el rol de psicólogo. Y a partir de, bueno, pues ya estoy hablando de la ética deontológica. Entonces este juego de roles les ha facilitado a ellos asumirse desde diferentes puntos de vista para comprender desde esos diferentes puntos de vista el quehacer y el punto de vista de cada uno de los tres actores. Otra metodología importante que es de resaltar es trabajar el análisis de las películas, toda la parte del cine y toda la parte visual, que por supuesto tenemos una cantidad de recursos allí visuales importantes y que a ellos también les facilita el poder reflexionar, el poder asumirse y cuestionarse todo lo que aparentemente una sencilla película nos puede permitir ver y pensar y asumir. Básicamente esas han sido unas metodologías que se han utilizado en las clases de ética y a partir de ese equilibrio ideal. Sí, volviendo, y pues obviamente coincide que es un reto justamente tratar de ligar lo que es la teoría con la vivencia, pero más aún con tal vez una de las cosas
que yo he ido haciendo la reflexión en estos 2 años y medio es que está bien y que debe hacerse y que debe haber cada vez más en cada una de las universidades un espacio formal para la enseñanza de la ética. Debe haberlo. Cada vez también me convenzo más que si bien debe existir ese escenario debe ser en pregrado un espacio como de sensibilización, y hacia allá nos debemos dirigir, porque ocurre que como los estudiantes, no sé en qué semestre ustedes los toman, yo los tomo en 7º semestre, pues todavía no, como tú decías, no están enfrentándose a nada. Entonces, pues sí, uno trabajar desde imaginarios es interesante, pero no lo mueve a uno porque no es lo que yo estoy viviendo. Entonces cada vez me convenzo más que en un lugar donde debemos posicionar espacios de aprendizaje y reflexión éticas en los posgrados definitivamente. Porque son los posgrados los que le enrostran a uno la vida que es difícil de los consultantes, y son los que le traen los retos éticos a uno de cómo resolver X o Y caso. Pero adicionalmente suelo retomar una frasecita que está contenida en nuestra ley 1090, que dice que a los psicólogos no se les exige más nivel ético que a cualquier ser humano. Y entonces los pongo a reflexionar acerca de sus casas, y les pregunto si tienen hermanos que estén estudiando otras carreras, y les pregunto qué pasa en la vida cotidiana sobre si pues, un estudiante de ingeniería, etcétera, comete un fraude, y qué pasa en su casa si ellos lo cometen. Y pues pasa lo que supongo, no sé si a ustedes, a mí me pasó, a mí también me pasó. A mí en la casa me andaban duro cuando yo cometía un error. Y lo primero que me enrostraban era, ¿y eso que está estudiando psicología? No, pero en ese instante estaba estudiando. Y ya me lo enrostraban. O sea que desde ahí tenemos que ir viendo que estudiar psicología nos pone a nosotros un reto de coherencia a un alto nivel. A un alto nivel. Porque se supone que nosotros sabemos manejar la vida o estamos aprendiendo a eso. Y por ese lado tenemos que meternos también para interesarnos en decir, mire, que como la sociedad nos pone a nosotros, nos tienen entre ojos como alguien a quien seguir, porque sabemos manejar la vida y sabemos resolver todos los conflictos, eso nos pone un reto de ser coherentes, y para ser coherentes, entonces volvemos, ahora sí es importante tener una serie de conocimientos, entonces hacer un recorrido por las escuelas éticas, pero ya con un porqué. Es importante que tú conozcas estas posturas éticas, porque ellas te van a dar elementos a la hora de tener que tomar decisiones fundamentadas, que es la gran diferencia que les voy proponiendo entre moral y ética. Cuando se te exige que seas ético, se te exige que des sobre todo razón, argumento de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, porque continuamente en cualquier escenario estamos haciendo juicios de valor, aunque no nos demos cuenta desde dónde salen esos juicios de valor. Y ese es un poco el elemento que utilizo para tratar de interesarlos en que sí es importante meterse en el asunto de la ética, porque tiene que ver con nosotros. Bueno, creo que hay algo en común también acá, y es cómo hemos ido aprendiendo, como profesores, hemos ido aprendiendo a hacer didácticas significativas que permitan establecer esa conexión entre lo teórico y lo práctico, y que la ética no quede por allá como la teoría que no me dice nada porque no la puedo relacionar con mi vivencia. ¿Cómo lo hicieron? ¿Ustedes aprendieron a ser docentes? ¿Cómo aprendieron? ¿Dónde descubrieron estas estrategias de orden didáctico? ¿De dónde las sacaron? ¿Quién las enseñó? Cuéntenme un poquito sobre esto. Esta es una pregunta complicada.
voy a contarles un poco de mi experiencia personal, que nunca, entre otras cosas, me lo habían preguntado, Astrid. Yo nunca me imaginé ser profesora, jamás en la vida imaginé, y llegué a la docencia hace muchísimos años. Y yo creo que coincido con Pablo, cuando realmente de manera honesta uno va aprendiendo mediante el ensayo y el error qué funciona y qué no funciona, con qué te va bien y con qué no te va bien. Y digamos que hay una cantidad de asuntos técnicos y profesionales y disciplinares que uno tiene que tener muy claro en términos del saber lo que le estás diciendo a tus estudiantes cuando te paras acá enfrente. Y en eso hay que ser muy responsables. Y uno aprende cosas técnicas en términos de aprendes a preparar clase, a dar la clase, a hacer exámenes, a tener diferentes tipos de evaluación, a manejar los estudiantes. Digamos que uno va aprendiendo eso técnico de manera un poco más, entre comillas, fácil, porque no es fácil. Pero hay otra parte que realmente no es técnica y que tiene que ver contigo como persona, que tiene que ver con ese saber vivir, con ese saber ser y cómo eso lo transmites al otro. He tenido varias veces una conversación muy importante con mi decana y con algunas personas, y es cuál es el papel del docente en la transmisión del conocimiento o en el aprendizaje de los estudiantes. Y yo creo que los docentes no estamos al frente de los estudiantes para darles un chispazo de motivación o disposición, pero sí hacemos muchas cosas o no hacemos muchas cosas para que ustedes queden un poco atrapados con aquello que uno les quiere contar y compartir y con aquello que uno quiere que ustedes aprendan. Entonces en esa medida se despliega tu ser desde tu postura ética, desde tu formación personal, profesional. Vemos que ahí se despliega una cantidad de actitudes y de asuntos que son de índole más íntimo o más privado, que aunque uno les tenga que contar la vida privada, los estudiantes sí captan y sí se logran conectar con uno desde el ser que es uno. Yo, no sé, tal vez lleve 20 años dando clase y hoy disfruto cada clase, hoy disfruto cada uno de mis estudiantes. Está claro que cada grupo es distinto, está claro que cada estudiante es distinto y está claro que si estás parado frente a un grupo de posgrado, frente a un grupo de pregrado, frente a un grupo que apenas empieza pregrado, cuando estás también al frente de chicos de colegio, pues obviamente tienes que desplegar habilidades diferentes, pero son habilidades. Pero lo que tú eres como persona y lo que a ti te mueve como persona en términos de ese enseñar y compartir y transmitir y dar al otro, eso está ahí, más allá de que estés con chiquitines de preescolar o con personas adultas de pregrado o de posgrado. Esa un poco es como mi experiencia. Sí, quisiera agregar cosas que me voy acordando. Una de las cosas que también me ha sido útil, porque si yo le decía a Marta Juliana que pues, uno va aprendiendo a dictar clase por ensayo y error, pero pues uno también va haciendo la reflexión que dictar ética es uno también meterse en camisa de 11 varas, por eso que tú dices que uno también está confrontado con lo que uno es. Y entonces mientras tú lo decías fue que me fui acordando de casos de mis clases. En la primera clase yo propongo que hagamos un acuerdo de convivencia, cómo va a funcionar esta clase y entre otras cosas, bueno, ¿qué va a pasar? Les digo yo, es una clase de 3 horas. Bueno, cuando estemos cansados, se puede comer o no se puede comer, y qué va a pasar con los celulares, lo discutimos y llegamos a acuerdos de qué va a pasar con los celulares. Hace un mes más o menos, yo dentro de las clases repartí unos temas para que los trabajaran por grupos y los expusieran, y los temas tenían que ver con los temas de actualidad. Vamos a trabajar sobre el aborto, vamos a trabajar sobre el suicidio,
y pues los grupos empezaron a pasar y exponer, pero noté lo que suele pasar en muchas clases. Mientras los chicos de acá exponían y siempre, a pesar de todo, uno ve pues que se esfuerzan y el estrés de estar delante de sus compañeros y los demás consultando el celular. Y pues no pude resistirme y paré la clase. ¿Se acuerdan el acuerdo de convivencia que hicimos? ¿Qué está pasando acá? Y pues volvimos a raíz de eso, esa clase, una reflexión diciéndoles, miren, yo no voy a renunciar, sobre todo en una clase de ética, a que mi deber, más que informar, es formar. Entonces, venga, reflexionamos sobre lo que pasa con los celulares en clase y sobre lo que significa que unos compañeros de ustedes están aquí exponiendo y ustedes no lo estén atendiendo, pero después van a cambiar. Y pues fue muy interesante la reflexión que se armó ahí en torno de eso. Y me parece que fue muy interesante porque fue usar una cosa de la vida cotidiana, pero ya habíamos hecho un acuerdo, no nos estaba sorprendiendo, en la que estábamos cayendo y en la que era el objeto de mostrar que no estábamos respetando y que en una clase de ética no respetar es crucial respecto a una palabra que uno trata de trabajarles, que se tocó por ahí, que es la integridad, ser coherente entre lo que uno piensa, dice y hace. Y pues no, pienso que a veces hay que estar atento a ese tipo de cosas que son incómodas para uno, porque los estudiantes protestan, pero es interesante, pues porque uno también tiene que ser coherente entre lo que está enseñando y pues lo que tiene que compartir con ellos. La verdad es que los profesores de universidad somos tecos, en todas las áreas, porque enseñamos como nos enseñaron. Y entonces, ¿cómo enseño? Pues como yo enseñé, y entonces uno aprende enseñando. Y eso es un problema, es muy problemático. Usted, para los colegios, pues los licenciados pues les enseñan a enseñar, pero nosotros no. Y en parte pues tiene sentido que aprendamos así porque uno supone que los estudiantes que llegan a la universidad ya tienen cierta madurez, digamos así, cognitiva, emocional. Entonces el proceso de formación no es tan grande en ese sentido como lo que pasa en los colegios. Pero también estoy de acuerdo que esta no es una cuestión de información, sino también de continuar en un proceso de formación, y los profesores en las universidades no tenemos mucha idea de lo que estamos haciendo. Entonces, no, de verdad. O sea, esto muy es ético decirlo, además. No, porque este sí ha sido un cuento que nosotros hacemos, perdón, no me gusta referirme a cosas personales, pero en la Sociedad Colombiana de Filosofía se presentó una discusión alrededor de las pruebas Saber 11, en la cual el componente de filosofía, que antes era explícito, desapareció y quedó implícito en lectura crítica. Eso nos llevó a una fuerte discusión de la enseñanza de la ética, y varios dijimos, oiga, la ética es parte de la filosofía, ¿dónde está? No, es que son competencias ciudadanas. Y bueno, ¿y eso cómo? ¿Por qué no está ahí? ¿Qué es lo que pasó? Tal. Entonces hubo todo un debate sobre tanto la enseñanza de la ética como la enseñanza de la filosofía en la comisión. Y hay una cosa que de esas discusiones y todo eso, para mí me entré desde ese momento, eso fue como hace 3 años, nos pusimos como a trabajar seriamente, y ahí en la comisión había gente que sí llevaba muchos años, son mis maestros, trabajando en filosofía de la educación y todo esto. Hay una cosa que es lo siguiente, y es, en la filosofía, desde los griegos hasta la filosofía moderna, era parte esencial de la filosofía cómo se enseña la filosofía. O sea, como en la filosofía no había separación entre saber filosofía y saber enseñar filosofía, pero son dos cosas distintas. Entonces lo mismo pasa con eso, un saber ética en el sentido no del experto moral, sino pues de alguien que conoce las teorías éticas, las discusiones éticas y saber enseñar ética. Son dos cosas distintas. Y
Lo que ha pasado es que en muchas disciplinas se ha separado la enseñanza de la disciplina con la disciplina misma. Y eso es muy problemático, porque una cosa es enseñar algo y otra es saber algo. Y hay unas que sí se la han tomado en serio, por ejemplo los matemáticos. O sea, en la matemática es rama de las matemáticas, es increíble, rama de las matemáticas, ¿cómo se enseña matemáticas? Entonces en filosofía hay varias gente que está otra vez diciendo, no lo digo yo, sino en otras partes, diciendo, no, un momentico, la filosofía también tiene que ver con cómo se enseña. Porque la cuestión, y eso es muy cercano a ustedes, en la rama, hay una rama de la filosofía que está en diálogo permanente con la psicología, que son unas teorías sobre la agencia y la acción. Entonces en las teorías de la agencia hay una cosa importante, oiga, para entender qué significa la agencia, veamos cómo se forma la agencia. Y eso tiene que ver con cómo se forma un agente moral, etc. Y ahí, ya uno la separación ya no se puede dar. Entonces hay que pensar seriamente, hay que tomarse en serio para la psicología, como parte de la psicología, además porque los psicólogos son los que más... En el siglo XX la psicología es lo que más ha aportado, de las cosas que más ha aportado a la educación. Les menciono nombres, Piaget, Kohlberg, ¿sí? Gilligan, ¿sí? Recientemente Jonathan Haidt, todo, lo que han hecho en psicología social, todo eso permea el discurso educativo. Entonces viene una cuestión, oiga, ¿cómo es que enseñamos esto? Entonces, cuando digo que el problema de cómo enseñar algo es distinto a cómo saber algo, es que si lo separamos radicalmente, la enseñanza se la van a tomar los charlatanes, que es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando en ética. El estudio que hemos visto en esta comisión es, en el colegio y en las universidades, enseñar ética, cualquiera la puede enseñar. El cura, cualquiera. Bueno, usted puede enseñar ética, vaya ya, cualquier, pero matemáticas no. Economía no. Cualquiera puede enseñar ética. Y no cualquiera. Las competencias, llamamos, ya por usar ese término, las competencias éticas son competencias las más complejas de todas. Entonces no cualquiera la puede enseñar, ¿sí? No cualquiera. Y además, como yo les decía, que la ética sea dentro y fuera del aula, pues ese tiene que saber qué está pasando en uno y en el otro lado, y tiene que conocer varias disciplinas. Y aquí otra cosa importante. Usted le dice a los filósofos que enseñan ética, si saben de psicología y no saben. Entonces, ¿cómo usted puede enseñar en un colegio o en una universidad ética sin saber los problemas del desarrollo moral que pasan los jóvenes? Ya sean las teorías que ustedes quieran, de Hoffman por un lado, de Kohlberg por el otro, y toda esa discusión, ¿cómo pueden enseñar sin saber eso? Y aquí, y por el otro lado, uno encuentra, no, lo enseña cualquiera, digamos, no cualquiera, perdón, lo enseña no alguien de esa profesión, de esa disciplina, y dice, pero ese señor sí sabe qué significa una postura deontológica. De hecho, ¿sí me entiendes? Y sí sabe en qué consiste el utilitarismo. De hecho, error número 1, todo el mundo cree que utilitarismo es igual a egoísmo. O utilizar a los otros. ¿Sí? Como si fueran lo mismo. No son lo mismo. Pero lo que estoy diciendo es, enseñar la ética es una cuestión muy compleja y no sabemos enseñar eso. Y termino con dos cosas. ¿Cómo aprendí yo? Pues afortunadamente, no por mi formación en economía, que fue un desastre, la de filosofía creo que fue menos, y la razón por la cual en mi formación filosófica me ayudó para enseñar después es que en filosofía hay dos métodos pedagógicos centenarios, no, milenarios. Uno es centenario y el otro es milenario. Esto me lo hizo caer en cuenta una de Juni Montoya que ha trabajado mucho sobre pedagogía. Después leyendo de pedagogía, pues sí, nosotros los filósofos somos muy torpes en eso. No quiero defender aquí la filosofía, pero sí ha sido inherente a la filosofía desde los griegos aquí, es lo que se llama el diálogo socrático. Todo el mundo habla de diálogo. Bueno, ya está. Y el otro, que es una cosa muy importante en la formación de los filósofos, que es lo que nos enseña a leer bien, es lo que se llama el seminario alemán, que exige una indagación muy profunda de un texto,
¿Qué pasa con estos dos métodos? Que estos no son fáciles de llevar a espacios no filosóficos, digamos así. O sea, a veces cuando uno aplica el diálogo, el método socrático a espacios no filosóficos, a veces resulta un poco artificial, ¿sí? O aplicar el seminario alemán, todo el mundo lo va a aplicar a espacios no filosóficos es problemático, porque no es una cosa, o sea, que exige tiempos que la gente no tiene. Entonces, más que una respuesta, sí, uno aplica, les explico, análisis de casos, que uno puede trabajar narrativas, que uno puede trabajar historias, juego de roles. Hay muchas metodologías, muchas didácticas que uno podría pensar para enseñar la ética. Pero yo creo que sí es importante, mi mensaje aquí es que los profesores de universidades, nosotros como profesores de universidades, deberíamos reflexionar más sistemáticamente en nuestras prácticas pedagógicas, qué tan efectivas son, qué tanto llegamos, qué peligros tenemos. Y es una cosa que en los últimos años se está dando, pero falta mucho por recorrer. Bueno, hay una cosa también interesante, y es que alguien decía que uno sabe enseñar, que uno realmente sabe enseñar si es capaz de enseñar eso que sabe a un niño de 7 años, diría uno. Entonces, fíjense cómo creo que han tocado un punto que es neurálgico, y es no podemos, y cuando digo no podemos hablo de las instituciones, no podemos derivar la responsabilidad de la enseñanza de la ética a cualquier docente. O sea, el docente tiene que tener la formación y la coherencia, dicen ustedes, que me parece fundamental para poder abordar este tema y para poder realmente generar la vivencia de la ética en el aula y trascender al aula, porque no puede quedarse ahí.